Barcelona vibra, los motores despiertan, las cámaras están listas, pero en medio del espectáculo un silencio lo cubre todo. Un box sellado, un coche oculto, ninguna vuelta y una ausencia que grita más fuerte que cualquier rugido de motor. ¿Dónde está Aston Martin? ¿Qué está tramando Fernando Alonso junto a uno de los cerebros más brillantes de la historia de la Fórmula 1? Mientras el resto del paddock se muestra al mundo, hay un equipo que ha elegido esconderse. ¿Estrategia o miedo? ¿Genialidad o caos? Lo que vas a ver a continuación no es solo una historia de coches, es una advertencia. ¿Estamos presenciando el nacimiento de una obra maestra o el principio de una guerra encubierta dentro de la F1? 2026 no es un año más, es un reinicio total. La Fórmula 1 cambió sus reglas, su filosofía y su futuro de una sola vez. Motores nuevos, aerodinámica activa, coches más pequeños, más eléctricos y sobre todo un reglamento escrito para evitar que alguien domine demasiado pronto. Esa era la promesa. Pero apenas comenzó la pretemporada en Barcelona, esa promesa empezó a resquebrajarse. Mientras Mercedes acumulaba vueltas y Ferrari mostraba sin pudor cada superficie de su nuevo coche, una escena llamó la atención de todos. El box de Aston Martin seguía cerrado. Día 1, cerrado. Día 2, cerrado. Día 3, silencio absoluto. En un escenario donde cada minuto en pista vale oro, Aston Martin decidió desaparecer. Oficialmente, retrasos en el desarrollo. Extraoficialmente, nadie en el paddock se tragó esa versión, porque Aston Martin no parecía desorganizada, todo lo contrario. La hospitalidad estaba montada, los mecánicos estaban listos, los ingenieros caminaban con calma, no había nervios, no había prisa, había control. Y cuando en la Fórmula 1 alguien controla el tiempo, normalmente es porque controla algo más importante. Aquí es donde la historia se vuelve inquietante. En un cambio de reglamento, perder 3 días de pruebas suele ser una sentencia de fracaso. Pero Aston Martin actuaba como si esos días no importaran. Como si ya supieran algo que los demás aún no han descubierto. Como si el verdadero debut no fuera en Barcelona, sino cuando ya nadie pueda reaccionar. Fernando Alonso tampoco habló. Nada de discursos optimistas, nada de excusas, solo silencio, un silencio pesado, calculado. Y cuando un piloto como Alonso calla, no es porque no tenga nada que decir, es porque sabe que hablar demasiado pronto puede arruinarlo todo. Entonces, la pregunta empezó a recorrer el paddock como un eco incómodo. ¿Y si Aston Martin no está retrasada, sino adelantada? ¿Y si este silencio no es debilidad, sino una amenaza esperando el momento exacto para mostrarse? Lo más inquietante no es que Aston Martin no esté en pista, es cómo no está. El paddock de Barcelona se movía con normalidad. Cámaras, ingenieros, entrevistas, vueltas de instalación, menos en un rincón, el de Aston Martin. Allí, la hospitalidad estaba montada como si fuera un día de carrera. Los mecánicos caminaban como si nada pasara. Pero el AMR 26, cubierto, intacto, intocable, y eso es lo que más llama la atención. Este no es el típico caos de una escudería que no llega a tiempo. Esto es algo quirúrgico, preciso, coordinado. Es una coreografía de invisibilidad, todo diseñado para que absolutamente nadie vea lo que hay debajo de esa lona verde. Y ¿sabes lo más irónico? Cuanto más silencio hacen, más ruido provocan. Porque el murmullo en el paddock crece, porque lo que debería ser preocupación huele a confianza absoluta, y no cualquier confianza. Una que solo puede venir de alguien como Adrian Newey. Las filtraciones ya hablan de algo fuera de este mundo, una tecnología que rompe con la lógica aerodinámica tradicional. Un sistema que engaña al flujo del viento, desaparece la resistencia y genera carga solo donde y cuando se necesita. Y esa idea, según dicen, no está en los libros, no está en los túneles de viento de Ferrari,
no está en los CFD de Mercedes, está solo en Silverstone. El silencio no es improvisado, es una campaña psicológica, un juego mental, un mensaje cifrado. No vamos a correr, porque ya corrimos más que ustedes. Y si esto es verdad, si Aston Martin está escondiendo un arma legal pero devastadora, entonces no están buscando competir, están buscando dominar. ¿Te imaginas lo que pasará si este fantasma en la pista es real? Adrian Newey no es un simple ingeniero, es un escultor de la velocidad, un maestro del vacío, del viento, de los ángulos imposibles. Cada coche que ha tocado se ha convertido en leyenda. Williams, McLaren, Red Bull, campeones que nacieron en sus bocetos, pero ahora, por primera vez en décadas, Newey no tiene jefes, no tiene límites. El AMR 26 no responde a un comité, responde a su intuición. Y cuando a un genio le das libertad total, no diseña un coche, diseña un arma. Lo que está ocurriendo en Aston Martin no es el desarrollo de un auto más, es la ejecución de una filosofía, la culminación de años analizando cada zona gris del reglamento. La Ghost Wing no es solo una pieza, es el corazón de una idea, un coche que no depende de modos X o Z, un coche que fluye, que cambia su forma al ritmo de la velocidad, que desaparece cuando acelera y reaparece cuando frena, como si fuera un ser vivo adaptándose a la pista. ¿Y cómo logran esto? A través de materiales flexibles, arquitectura variable, superficies que responden a la presión sin necesidad de actuar mecánicamente. No hay interruptores, no hay cambios de modo, solo un diseño que desafía el entendimiento convencional de la física automotriz. Las autoridades ya comenzaron a reaccionar. La FIA lanzó directivas para controlar este tipo de innovación, pero hay algo que no pueden controlar: el tiempo. Porque si Aston Martin ya lo tiene listo y los demás ni siquiera entienden cómo funciona, entonces la batalla ya fue ganada antes de comenzar. Y aquí surge la pregunta más inquietante: ¿qué sucede con un deporte cuando uno de sus participantes deja de jugar y comienza a rediseñar las reglas desde dentro? ¿Estaremos frente al nacimiento de una nueva era o a la última gran rebelión de un genio dispuesto a romper todo antes de irse? No se trata de si Alonso podrá pelear por podios, se trata de si la Fórmula 1 lo va a dejar ganar. Porque si el AMR 26 realmente posee lo que todos sospechan, el campeonato de 2026 podría estar decidido antes de que empiece. Y eso no es solo un problema deportivo, es un problema político, uno de esos que hace temblar las paredes de la FIA, porque ningún sistema tolera bien a un forastero que quiebra las reglas, incluso cuando no las rompe. La historia lo ha dejado claro una y otra vez. La F1 ama la innovación, hasta que amenaza con dominar. Cuando Brown llegó con su difusor doble en 2009, lo prohibieron. Cuando Mercedes apareció con el DAS, lo limitaron. Red Bull con sus suelos flexibles, McLaren con su F-Duct, Ferrari con sus suspensiones activas. Todos brillaron, hasta que fueron demasiado lejos. Y ahora le toca a Aston Martin, y en medio de todo esto está Fernando Alonso, el piloto que desafió escuderías, que cambió de equipos buscando justicia, que fue traicionado por promesas rotas, que vio campeonatos escaparse por segundos o por política, y que, quizás por última vez, tiene en sus manos no solo un coche competitivo, sino una obra de arte diseñada por el mejor ingeniero de todos los tiempos. Pero esa obra está oculta. Cada día que pasa sin verla es una victoria para el misterio y una amenaza para el equilibrio. Porque si el AMR 26 es lo que creemos, la Fórmula 1 tendrá que decidir: ¿está lista para dejar que gane el genio que lleva 20 años esperando su momento? ¿O será otra vez silenciado justo cuando el mundo empieza a escucharlo de nuevo? ¿Estamos al borde de una era dorada o de otra decepción silenciosa?
porque lo que se juega aquí no es solo una temporada, es el alma misma de la Fórmula 1. Alonso ha esperado más de una década por este momento. Newey ha diseñado su obra maestra. Pero cuando talento y ambición se encuentran con política e intereses, ¿quién gana? Este podría ser el año en que el más injustamente tratado de todos levante su tercer título. O podría ser el año en que, una vez más, el sistema lo silencie. ¿Tú qué crees? ¿Está el paddock listo para ver a Fernando Alonso coronarse de nuevo? ¿O la genialidad asusta tanto que ni siquiera la dejan correr? Deja tu comentario aquí abajo, ahora. Queremos saber lo que piensas. ¿Estás del lado de la innovación o de la igualdad artificial? Comparte este video con quien cree en la magia de Alonso y prepárate. Esto recién comienza. Suscríbete, activa la campanita y que nadie te lo cuente.